Queridos amigos, sean todos cordialmente bienvenidos a esta serie sobre la naturaleza del hombre. En el día de hoy vamos a continuar el tema que empezamos la semana pasada acerca de espejito, espejito, historia de una imagen deformada. Y el día de hoy vamos a hablar de, El síndrome del trastorno dismórfico corporal. gracias, casi que no lo digo, es un término un poco difícil, Complicado. ¿no? También la bienvenida a Itamar que me salvó allí. Hola y bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos los que nos siguen a través de Zoom, que están conectados con nosotros y que enriquecen este tema con sus preguntas y comentarios. También les agradecemos a ustedes que nos siguen a través de la cadena de YouTube. Gracias por su interés y vamos a empezar con el tema. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de las definiciones de todos estos síndromes. Hablamos de la anorexia, ¿sí? Y hablamos de diferentes cosas, ¿no? En francés, lo que pasa es que estoy más acostumbrado a decirlo en francés que en español. Dismorfofobia. Dismorfofobia en francés y en español se dice Trastorno dismórfico corporal. trastorno dismórfico corporal. TDC. Sí, es el TDC, exacto. Entonces, habíamos hablado de las primeras definiciones de lo que esto es y el día de hoy vamos a tratar el tema del mecanismo mental que se encuentra allí. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Espejito, espejito, ¿no? ¿Qué vemos allí? Es una mujer que se ve en el espejo. Y tenemos este dibujo que ya habíamos tratado en otros videos, ¿no? Que es la analogía del iceberg, del témpano de hielo, se dice en español, ¿no? Iceberg es en inglés. Y que representa el ser interior, en el cual una gran parte del ser interior está en la zona preconsciente e inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto de la imagen? La mujer ve su imagen en el espejo. Entonces, todos estamos seguros de que cuando nos vemos en el espejo, vemos nuestra imagen. O cuando vemos nuestra imagen en un video o cuando vemos nuestra imagen en el teléfono, estamos viendo nuestra imagen. Resulta de que no es así. La imagen que nosotros tenemos nosotros mismos viene, una parte viene de la parte consciente, los sentidos, saber que la vista es una parte que viene de la vista, porque es una imagen real, o sea, nos vemos frente al espejo y estamos percibiendo una imagen que es real, pero la interpretación que nuestro cerebro hace de esta imagen no es esa, sino que es una mezcla y viene, entonces aquí tenemos una parte de imagen que es real, ¿cierto? Bueno, eso parece un alien, pero es una persona. Y vamos a decir que es una parte de componentes que son reales y otra parte irreales. Entonces, la mitad o una parte es la percepción real y otra parte es subjetivo. ¿Por qué? Porque en el super yo está la imagen, el yo ideal. ¿Qué es el yo ideal? Es un concepto mental. Por ejemplo, el bullying. Dicen en América Latina, ¿no? Me parece. Aquí en francés dice la harcèlement scolaire, es decir, cuando alguien se le acosa en la escuela, los niños que le van a decir que tienen la nariz torcida. Y el niño no tiene la nariz torcida o de pronto un poquitico desviada, pero no está. ¿Sabe? Y entonces le van a decir es un pinocho torcido, por ejemplo. Todos le van a repetir eso y lo van a molestar y lo van a molestar y lo van a molestar. ¿Qué pasa? Que a fuerza de escuchar esa crítica, a fuerza de escuchar ese comentario negativo acerca de su imagen de sí mismo, su imagen del yo ideal empieza a deformarse. Entonces, la imagen que el niño o la niña percibe cuando se ve en el espejo, cuando se ve en las fotos, en el internet, en los videos, no es su imagen real, sino que está mezclada de imagen real y la imagen psicológica que él tiene de sí mismo. No sé si hasta ahora estamos, ¿sí quedó claro? O sea, Sí. en realidad nunca nos podemos ver en el Espérate. espejo como somos de verdad. En realidad, nunca exactamente, Itamar, no nos podemos ver en el espejo como somos en realidad. De donde vienen todos tus problemas de dismorfofobia, porque hay personas que, por ejemplo, pueden tener un pequeño defecto, una oreja más grande que la otra, el ángulo de una oreja. Todos somos, yo lo dije la semana pasada, todos somos diferentes, ¿no? Todos somos asimétricos. Entonces la persona ve ese pequeño defecto. ¿Y qué pasa? Se focaliza, la persona ve ese pequeño defecto y ¿qué pasa? Se focaliza en ese defecto y ese defecto que es pequeño, Se vuelve grande. psicológicamente se amplifica y al amplificarse toma fuerza. Y ese es el punto. Es allí donde muchas personas entran en un gran conflicto interno. Es como, por ejemplo, las personas, en el caso de los hombres. Hoy día la imagen del hombre ideal, ¿qué es? Un hombre es el estómago plano, las tabletas de chocolate, ¿sí? Musculoso, así como yo. No, no, mentira.
Pero, o sea, es una imagen ideal. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay unos cuantos hombres que corresponden a esa imagen, ¿sí? Pero de esos hombres son una pequeña minoría. Vamos a decir, hay tal vez 1 o 2% de la población que corresponde a esa imagen ideal del hombre. Esto es un fenómeno de moda. Y ese fenómeno de moda hace que finalmente las personas quieran todas ser igualitas, ¿no? Entonces, cuando el hombre se levanta en la mañana, dice, ah, sí, yo estoy muy bien. Entonces, estoy muy bien y se mira el espejo, enciende la luz y se le va la ilusión. Empieza a ver que tiene gorditos, y de pronto no son muchos, pero sí tiene algo y ya tiene llantita por acá y empieza a raspar y dice, pero es que mis pectorales no son tan desarrollados y mi mandíbula no es tan amplia como debería de ser, y de pronto mi barba no es tan tupida. Pues yo tengo un serio problema con la barba, no tengo mucho. Pero entonces empieza a ver una cantidad de cosas porque empieza a compararse con un yo ideal que no corresponde a su realidad. Y esto hace que el yo ideal se convierta en una pesadilla para él, genera frustración, inconformidad. Esto solamente le sucede a los hombres, ¿cierto? No, No, no. Las mujeres son particularmente víctimas de esta situación. De la semana pasada me hicieron una pregunta en cuanto al maquillaje. Ahora, yo quiero precisar algo y es bueno aclarar. Yo no estoy diciendo que maquillarse es malo. O sea, el objetivo de estos videos no es decir lo que es bueno y lo que es malo. O sea, cada quien puede tomar sus decisiones. Pero estamos hablando del aspecto psicológico, el impacto psicológico. Un maquillaje demasiado cargado va a desnaturar la apariencia de la persona y va a crear una falsa idea mental de su propia imagen, lo que produce un choque cada mañana cuando no está maquillada. Y esto genera un sufrimiento interno que puede ser grave, puede crear un trastorno grave de personalidad. Entonces, hay muchas personas, muchas mujeres especialmente, que sufren grandemente de esto, cuando en realidad no necesitan, o sea, cuando en realidad son bonitas, tienen lindos ojos, son bonitas, pero como no exponen su piel nunca al sol ni al aire y están siempre poniéndose que una cosa y la otra, que el fondant y no sé qué más cosas, y siempre están así, entonces la piel empieza a perder el grano natural, la textura natural y empieza a desnaturarse. Pero eso es todo el problema. En general, yo digo, no es malo el maquillarse, yo no digo si es malo o bueno, no aconsejo, pero lo que insisto es de que cada uno tiene que tener un equilibrio en cuanto a esto. Sobre todo, tener mucho cuidado de no desviarse de su imagen de sí y mismo, que la mente no se no focalice en desconectarse. eso. Exacto, no focalizarse. El pasar mucho tiempo delante del espejo puede ser un gran error, porque el ser humano no es solamente su apariencia física. Nosotros estamos estudiando en esta serie sobre la naturaleza del hombre que una gran parte de lo que nosotros somos es nuestro ser interior. Y es por eso que una persona debe cultivar ambas cosas. Yo no digo que se descuiden, o sea, una mujer que se descuida su apariencia física O un hombre. o un hombre tampoco es bueno, no es bueno. Hay que tener cuidado de su apariencia física, pero no debe ser el objeto de nuestra vida, no debe ser el elemento central. Entonces, esto puede crear muchos conflictos y el ello también está allí. Sabes que las pulsiones eros, hemos dicho que las dos pulsiones principales que vienen del ello son la eros y tánatos, ¿no? Y las pulsiones eros son pulsiones que tienen que ver con la sexualidad y la sexualidad está conectada con la reproducción. Para una mujer, inconscientemente, mismo si está casada, mismo si ya tiene hijos, tiene ese reflejo psicológico de querer ser agradable a los ojos, de seducir. De seducir porque esto corresponde a una pulsión eros. Y la pulsión eros es la pulsión también reproductiva. ¿Ok? Entonces es normal, pero cuando todo esto está en desorden, ¿qué pasa? Todas estas pulsiones van a tomar demasiada fuerza y en lugar de traer bienestar en la vida, ese tipo de sentimientos y emociones, lo único que van a traer es un sufrimiento inútil. Vamos a decirlo así, entre comillas, inútil. Vamos a ver los componentes del trastorno dismórfico corporal. Por fin logré decirlo. Y yo quisiera citar una obra de un pintor muy conocido, Ay, Picasso. Pablo Picasso. Pablo Picasso, que es muy conocido. Y a menudo a Picasso se le critica en cuanto a sus obras, porque no sé si ustedes han visto algunas obras de Pablo Picasso donde la gente, un brazo está a un lado, el otro al otro, todo eso.
Y bueno, un día de estos, con la ayuda de Dios, vamos a tener la oportunidad de discutir acerca del arte. Vamos a ver que las obras de Picasso son extremadamente interesantes desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista psicológico. Y una de las obras interesantes de Picasso es esta Mujer ante espejo, que es Mujer ante espejo. Y ustedes pueden ver de que es una mujer que está viendo al espejo, pero hay una discrepancia entre su imagen real y la imagen que ella percibe de sí misma. Entonces, esta obra es muy interesante y el análisis psicológico de esta obra permite hablar de muchas cosas, entre otras del trastorno dismórfico corporal. Entonces, vamos a ver de que la imagen que nosotros recibimos, la imagen mental, la concepción mental que nosotros tenemos de nosotros mismos depende de varias cosas. La primera es la percepción sensorial, que es la vista. Es una imagen y esa imagen no se puede formar. O sea, o somos o no somos. Cuando yo veo a otra persona, yo veo a mis hijas, yo veo a mi esposa, yo no estoy viendo una imagen mental, estoy viendo una imagen real. ¿Por qué? Es por eso que a veces los demás son más subjetivos que nosotros mismos en cuanto a la imagen corporal. Pero hay que tener cuidado porque hay personas que son Malintencionadas. malintencionadas. Entonces, sobre todo las personas que nos aman, son bastante objetivos. Y cuando el esposo le dice, mi amor, estás linda, pero ese vestido no te queda. Y que lo hace, o sea, que es una persona que tiene, o sea, que tiene buenas Que desea intenciones, el bien. que desea el bien. Entonces, si hay confianza, se debe escuchar el consejo. Entonces, eso es importante. Bueno, entonces la percepción sensorial, que es la vista, más la estima propia, que viene del super yo. La estima propia es la imagen mental, Que uno entre se hace. comillas, la concepción, la idea mental que yo tengo de cómo soy. Yo, por ejemplo, yo cuando estuve joven, me sucedió hace muchos años, ¿no? Cuando era joven y bello, no, era joven y flaco. Yo era muy delgado y todo el mundo me llamaba flaco y me decían, hacían referencia, o sea, dirigían a mí en términos de mi flacura, lo cual impactó mi concepción de mí mismo. Yo hoy en día recién estoy levantando un poquito pero fue duro, fue difícil. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado, en la cultura latina Los sucede mucho apodos. Los que somos apodos. muy dados a criticar y entonces ya no le llamamos Carlos, sino el gordito, ni llamamos Julia, sino la gordita o la gorda. Entonces, y eso es un poco triste, porque crea problemas. ¿Okay? Y esto, la estima propia más la percepción sensorial nos da la imagen mental. Y yo le coloqué aquí que la imagen mental es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Es una interpretación de nuestra imagen. Es subjetiva. Es por eso que Snapchat y otros medios con filtros son tan nocivos para la imagen que tenemos de nosotros mismos, porque aumenta la subjetividad. El hecho de compararnos con otros aumenta la subjetividad. Siempre habrán personas que tengan ciertos atributos mejores que los nuestros, siempre. Poco importa la persona, siempre va a alguien mejor. Y siempre alguien va a encontrar mejor a uno que al otro. A algunos les gustan las chicas rubias, a otros les gustan las chicas de cabello negro. Entonces todo siempre va a ser subjetivo, pero tenemos que tener cuidado con la forma en que nosotros nos miramos a nosotros mismos. Entonces, vemos de que la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos depende de muchas cosas. El maquillaje, la moda, la vanidad, etcétera, hacen mucho mal a la imagen mental, daña nuestro ser interior. Y eso es muy nocivo. Hoy en día es una epidemia, podría decirlo así, a lo que nosotros nos enfrentamos. En cuanto a la vida práctica, aquí hay algunos consejos que se dan. Y yo creo que nosotros necesitamos elevar nuestro ser a un nivel superior. Si nosotros queremos estar en equilibrio y alcanzar la paz interior y alcanzar la felicidad verdaderamente, tenemos que ir más allá. En lugar de estar pensando en cirugías plásticas, estar pensando en maquillaje adicional, estar pensando en la ropa, estar pensando en otras cosas. Obviamente, cuidar de nosotros mismos, tener una presentación personal correcta, pero tenemos que elevar nuestro ser a algo más alto. Los discípulos de Cristo no deben asombrarse si son llamados a participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo puede mirar Él a aquellos por quienes hizo tanto, por quienes pagó un precio tan infinito y que sin embargo no han apreciado nunca su gran don por ellos? La obra de los representantes de Cristo debe ser similar a la de su Redentor. No deben contemplarse a sí mismos ni confiar en el yo. Espera, es interesante. ¿Qué no deben hacer? Contemplarse a sí mismos. La contemplación, nosotros, bueno, los que han seguido la serie saben que tuvimos un tema sobre la contemplación y terminamos por asemejarnos a aquello que Contemplamos. contemplamos.
Y si no alcanzamos, pues tenemos gran frustración. Sigamos. No deben hacer una evaluación demasiado alta de sus propios esfuerzos, pues cuando vean que otros no consideran sus labores de tanto valor como ellos mismos las estiman, llegarán a sentir que no valen la pena seguir trabajando. Pero esta obra es la del enemigo. No vivimos para los hombres, sino para Dios. Él considera nuestra obra en su verdadero valor, aprecia la nobleza de carácter y sea que los hombres la aprecien o no, ella continúa viviendo después que el hombre ha desaparecido. Cuando ya el ser humano no tiene nada que hacer con cosa alguna debajo del sol, el ejemplo que dejó, las palabras de oro que pronunció, continuarán viviendo por toda la eternidad. Esta influencia que correspondió al modelo divino nunca muere. Su vida se conectó con Dios. Vemos que este texto nos habla de algo que es mucho más elevado. Ustedes podrán decirse, pero ¿qué tiene que ver esto con la trastorno dismórfico corporal? Aparentemente nada, ¿no? Resulta que la única salvaguardia para protegernos del trastorno dismórfico corporal es elevar nuestro ser a cosas más elevadas que nuestro propio cuerpo. Llevarnos a temas más elevados que las cosas superficiales de la vida, que la moda, que los juegos, que las redes sociales. Hay cosas mucho más profundas que nosotros podemos hacer y que pueden elevar nuestro ser a la dimensión del cielo. Es lo único que puede salvar nuestra alma de ese terrible mal. La realidad es de que hay muchas personas que están sufriendo de esto y cuya sed, cuya necesidad es de interesarse y concentrar todas sus fuerzas en temas más elevados. El tema de la redención, el plan de salvación, la salvación de las almas, las profecías, lo que va a suceder muy pronto, la patria venidera. Son temas más elevados y de más interés que las cosas vanas que tenemos en este mundo. Todos ejercemos una influencia personal y nuestras palabras y acciones dejan una impresión indeleble. Es nuestro deber vivir no para el yo, sino para el bien de otros, no para ser manejados por nuestros sentimientos, sino para tener en cuenta que nuestra influencia es un poder para el bien o para el mal. Dios quiere que sus obreros sean lo que David encomendó a Salomón que fuera. Sé un hombre. Hombre con una gran H, ¿sí? Es decir, temas más elevados. Y lo que verdaderamente vale, la verdadera imagen que nosotros deberíamos de tener de nosotros mismos, es lo que nosotros hacemos hoy por los demás. Tengo un pensamiento acerca de la guerra, estos eventos de guerra que hay en este momento en Palestina, en Israel. Y sobre este tema, yo quiero invitarles a que nos acompañen en el siguiente tema que vamos a tener en la tarde, porque es necesario hablar de esas cosas. Yo creo que si todos nos enfocáramos en temas más importantes, no estaríamos en la situación en la que estamos hoy en día. Y es una gran necesidad del ser humano. La razón por la cual no se controlan las pulsiones, la razón por la cual se llega a un tal extremo de violencia, es porque nosotros hoy en día no somos capaces de focalizarnos en temas más elevados. Elevados. Porque cuando nuestro espíritu, nuestra mente no se focaliza en temas más elevados y se contempla a sí mismo, se vuelve egoísta Exacto. Y quien es egoísta quiere dominar al a otro. los otros. Mm. A Dios no le complace que alguno de sus representantes se preocupe, se canse y se agote al punto de no poder esparcir ya la dulce fragancia del cielo en su vida. No tenemos sino una vida para vivir. Exactamente. Tenemos que hacer las cosas de manera elevada, Y eficaz. O sea, no tenemos tiempo eficaz. que Hacer perder. mucho no es bueno, no hacer nada no es bueno. Entonces es una cuestión de equilibrio. Y la verdadera Ujú. felicidad está en vivir de una manera más elevada. Vamos a leer un texto que encontramos en Review Herald del 31 de marzo de 1991. El orgullo y la vanidad se manifiestan por doquiera, pero los que están propensos a admirarse a sí mismos en un espejo se sienten poco inclinados a mirarse en la ley de Dios, el gran espejo moral. Esta idolatría del vestido destruye todo lo que es humilde, dócil y amable en el carácter. Consume las preciosas horas que deberían dedicarse a la meditación, al escudriñamiento del corazón, al estudio de la palabra de Dios con oración. Ningún cristiano puede conformarse a las modas inmorales del mundo sin poner en peligro la salvación de su alma. Exactamente. Es un poco sorprendente hablar de esto,
pero aquí estamos entrando ya en un tema más espiritual. El punto es salvar nuestra alma. La realidad es de que muy pronto seremos llevados a juicio y muy pronto tendremos que dar cuenta de muchas cosas. Y es el momento de pensar en algo más elevado. Proverbios 15:13 dice, El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. esto es muy importante. El corazón Sí, alegre, hermosea el rostro. no hay cosa más linda Que que una una persona persona alegre. alegre. Y esto es importante. El problema es que muchas personas pasan horas y horas frente al espejo y salen tristes, frustradas por no llegar al modelo, que es un modelo que nunca alcanzarán. Ujú. Y es también solo en focalizarse en las cosas malas que le pasan. Exacto. Ahora, esto no es una crítica, lo que pasa es que hay muchas personas que en su sufrimiento han tratado de equilibrar sus carencias afectivas, sus carencias emocionales, las han tratado de equilibrar con la apariencia externa, porque es una forma de ponerse en valor, es una forma de hacer que los demás se interesen en ellos y se entiende. Pero nuestro consejo es, vayan a algo más profundo, busquen a Dios. O sea, el mayor motivo de alegría es saber de que uno es amado. Es eso, es saber de que uno es amado, de que poco importa las circunstancias, uno es amado. Ese es el mayor motivo de alegría. Y es algo que muchas personas han experimentado. La Biblia dice que muchos van buscando agua en cisternas rotas, que cavaron cisternas rotas, pero dejaron a Dios que son fuentes de agua viva. Y hay mucha gente que tiene una sed profunda en su corazón, en su ser, y esa sed la manifiesta de diferentes maneras. Puede ser la anorexia, puede ser la bulimia, puede ser la depresión, puede ser la violencia, la agresividad, puede ser muchas cosas, pero cualquiera sea la sed del corazón, Dios puede llenar ese vacío y Dios puede calmar esa sed. Primera de Pedro 3:3 al 4 dice, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. voilà. Aquí la Biblia pone en contraste claro el cuidado de la apariencia externa con el cuidado del ser Interior. interior. Y esto es algo que es muy típico, ¿no? A menudo las personas que se focalizan tanto en su apariencia externa No descuidan cultivan completamente lo su interno. ser interior. Entonces, son personas que tienen una conversación que es extremadamente básica, a veces no encuentran temas de diálogo, son incapaces a veces de entender al otro. No estoy estigmatizando a nadie, pero sucede a menudo que ese es el caso. Y esto es debido a que la persona cuando pasa mucho tiempo frente al espejo termina por cerrarse al mundo externo. Y eso es una forma de sufrimiento. Entonces, la mayor necesidad del Porque alma eso es aísla. abrirse. Quería decir que ese proceso, todo eso aleja a la persona, la isla. Sí, Porque cuando quiere sociabilizar con otras personas, abrirse al mundo, no tiene que decir o no está al corriente de nada sí, también. O exacto. sea, Inclusive, no solamente en cuanto a noticias a nivel global, pero lo a veces en profundo. su propia familia. Bueno, muy bien, vamos entonces a pasar a las preguntas y respuestas. Y vamos a darle la palabra a Isabel que tiene una pregunta. Tú decías del maquillaje. Bueno, el maquillaje, yo pienso que el maquillaje exagerado, eso sí, no está bien. Pero Ujú, si uno se puede arreglar de una forma natural, presentable, digamos, especialmente las personas las mujeres que somos casadas, el hecho de que nos casamos ya nos descuidamos y eso no debe ser así. Uno debe ujú, continuar arreglándose, vestirse, peinarse bonito, o sea, no tanto para agradar al esposo, sí también, pero por uno mismo, sentirse bien uno mismo. Deberíamos arreglarnos. O sea, ujú. yo en ese sentido, personalmente, a mí me gusta arreglarme de una manera natural, un poquito de crema, o sea, qué sé yo, tener Sí, un tener gustito cuidado, sí. de tener de cuidarnos uno mismo y no descuidarse ya porque uno es casado, no descuidarse.
Entonces, Es que muy eso hace parte del importante eso. cuidado personal y es muy personal. La utilización del maquillaje es muy personal. Y es lo mismo Sí. para el hombre, quiero Ah, decir. y Es lo mismo para el es hombre. lo mismo para el hombre. Por ejemplo, el hombre, nosotros, yo personalmente yo tengo la costumbre de afeitarme. Bueno, como les dije hace un rato, yo no tengo mucha barba. Entonces, cuando crecen, parecen bigotes de gato, pero entonces yo me rasuro todos los días. El aseo personal, ir al peluquero regularmente, estar limpio, la ropa, tener limpio, todo eso son cosas que obviamente hay que respetar, hay que guardar. Lo que dice Isabel es muy interesante porque ella hace mención del asunto de estar casada. La realidad es que cuando las chicas están solteras, se arreglan muy bien porque bueno, están en, Mm. vamos a decirlo así, de una manera cómica, están en cacería. Y los chicos también están en cacería porque pues, quieren conseguir su media naranja y todo eso, y entonces se arreglan, mantienen muy bien. Y a menudo, después de que se casan, tanto el hombre como la mujer se descuidan, ¿sí? Se descuidan. Y eso no es bueno, no es nada bueno. Entonces yo sí aconsejo de que, cuidado. Ahora, la cuestión del maquillaje o no, eso es muy personal y yo lo dejo a la discreción de cada uno, ¿saben? Lo único que les digo, o sea, hay que tener cuidado en los excesos, ¿sí? Excesos, hay personas que llevan, o sea, llevan una máscara y ni aún de eso puedo decir si es bueno o malo, ni aún de eso puedo decir si es bueno o malo, pero lo que sí puedo decir es de que a menudo eso causa problemas. Entonces ya a nivel terapéutico se puede hablar del asunto, a nivel moral yo no soy autoridad para decir qué está bien o qué está mal, ¿sí? Vamos a darle la palabra a Doris, que nos quiere hacer un comentario. Sí, yo solo quería hacer un comentario respecto a lo mismo y que también se trató en el tema pasado, porque sí me asombró un poco tanto la pregunta como se quedó un poco la respuesta. Sí. En forma de pensar y de ver un poco este asunto, yo creo que resulta o viene resultando un poco una cuestión de apariencia Ujú, y muy difícil juzgar, porque tanto aparentemente una persona con maquillaje como una persona que no lo usa, o sea, tenemos muchos factores, ¿no? Que si una persona está en depresión y a lo mejor por eso no ha descuidado su aspecto físico, sí, puede ser simplemente un signo de que la persona está en una depresión o está sufriendo y no precisamente como algo de vanidad, que es un descuido. O, por ejemplo, el decir que una persona con maquillaje es muy vanidosa, porque también una persona que no usa maquillaje puede también estar, no sé, publicando fotos o mostrando otro tipo de vanidad que, o sea, siguen restando cosas como, siguen siendo cosas como muy de apariencia, que es difícil juzgarlas porque no conocemos pues ahora sí que la profundidad, ¿no? De por qué la persona está haciendo tal cosa. ujú, A mí en lo personal eso es lo que me llamó la atención y me hace pensar en que si estamos en lo correcto de decir, hasta qué punto estamos en lo correcto de decir que si una cosa está bien o está mal en respecto al maquillaje. Ahora, respecto a la limpieza, la imagen, ahí sí estoy muy, muy de acuerdo con usted, hermano, de que es algo muy importante y es algo esencial porque Dios nos ha hecho seres a su imagen y nos ha dado un cuerpo para cuidar y pues para que es templo del Espíritu Santo y que lo debemos de proteger, de cuidarlo, es nuestro deber también. Entonces, tanto la limpieza como la alimentación, como el ejercicio, como mantener una buena imagen, creo que eso son cosas que sí podemos darles más importancia que a lo mejor no sé, esa es ujú. mi forma de pensar, Sí, pero no sé qué piensa usted yo estoy si completamente de acuerdo. Y cuando hablamos de salud física, la salud física tiene también que ver con la salud mental. Y la salud mental, el cuidar de nuestro cuerpo, contribuye a nuestra salud mental. Es como yendo un poco, extendiendo un poco el tema, el hecho de organizar un cuarto
Una casa o una habitación desordenada contribuye al desorden mental y está directamente conectado. Entonces nosotros vemos de que todo lo que está en torno a nosotros es importante. El gran problema, o sea, el gran problema es cuando ese cuidado se hace obsesivo y se convierte en el centro de nuestro ser. Y es ahí que se convierte en una actitud que es, entre comillas, patológica. Y el término lo coloco entre comillas patológico porque depende de cómo lo vive la persona. Por eso digo, no hay que juzgar, cada uno tiene una percepción de las cosas, pero cuando hay sufrimiento, cuando hay malestar interior, cuando hay depresión, cuando hay crisis de ira o crisis de angustia, en ese momento hay que venir a analizar de pronto esas cosas y ver si es que de pronto la imagen personal está tomando demasiado importancia en el ámbito psicológico de la persona. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Doris, que nosotros no somos nadie para decir a una persona que, por ejemplo, no debe usar maquillaje. Exacto. Porque primeramente Dios no mira las apariencias para aceptar a una persona. Y segundo, es muy personal. Uno no sabe los traumas que la persona tiene y en cierta forma puede estar haciendo una terapia, un inicio de terapia de aceptación de un proceso y es personal, es la persona que debe decidir cuándo, o sea, si quiere usar, si no quiere usar, la cantidad que quiere usar. Claro, es muy personal. Sí. Es como lo que yo dije la semana pasada en cuanto a lo que a mí me concierne, Sí. Oscar López. Yo digo que no hay necesidad, pero no estoy diciendo que es malo. No hay necesidad. Porque yo puedo apreciar, a mí me gusta ver a las personas es adentro. Es acordar como esa frase en la película Avatar, cuando se saludan, decían, yo veo en ti. Y yo creo que nosotros necesitamos de una cierta forma aprender a ver en el otro, mirarlo en los ojos y ver el extraterrestre que está ahí adentro piloteando y decir qué linda persona, adentro, ¿sí? Claro, la parte externa uno la ve, pero lo más importante es que tiene que ser lo de... Exacto, entonces, pero en cuanto a mí me concierne es así porque yo funciono de esa manera, pero una vez más, lo digo, es muy personal. O sea, el que quiera maquillarse puede hacerlo y aquí no estamos, no somos autoridad moral para decir lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, sino que estamos aquí para ayudar, para traer luz a esos temas, ¿sí? Claro, porque quería agregar una cosa, es que muchas personas lo hacen ver como si fuera un sacrilegio, algo muy grave usar maquillaje y que Sí, no es digno de salvación por usar sí, maquillaje. sí, exacto. Y yo creo que eso cierra las puertas del mensaje a muchas personas. Y en general, la crítica, poco importa el área en la que esté, en general la crítica es malo y cierra las puertas de la salvación a muchas personas. Nosotros, Dios no nos dio el rol de juzgar. De El que hecho, está en el trono es Jesús. una persona, por Él es el que ejemplo, juzga, ¿no? puede ver el testimonio de otras personas y ella misma darse cuenta. Y no es necesario tener que decir cualquier cosa, porque no es nuestro deber hacer ese comentario a la persona y tampoco decirle qué hacer. Exactamente. Gracias, Itamar. Quería agregar que ahí usted debe saber a lo mejor más, pero creo que algún signo de la depresión, por ejemplo, recuerdo haber visto o leído por ahí, no sé, es, por ejemplo, a veces hay personas que no se lavan, se dejan de lavar el pelo. Sí, sí, tiene mucha razón. Completamente se dejan de tocar el pelo y nosotros podemos ver, bueno, pero esta persona tiene muy sucio el cabello o algo, no es limpia, pero si no me equivoco, creo que eso también es como un signo de una depresión, algo como un grave, un sufrimiento interno, no sé. Lo que pasa es que, bueno, si tratamos el tema de la depresión, es todo un tema. Yo creo que podríamos hacer todo un tema en torno a eso. Inclusive, ya hay personas que me han pedido que incruste en la serie un tema sobre la depresión. Esto se va a alargar. Y bueno, yo creo que lo voy a hacer y vamos a poder hablar allí largo, pero para responder un poco a la pregunta de Doris, en la definición de depresión es una pérdida de energía vital. ¿Okay? ¿Eso qué implica? Que los síntomas no van a ser, no es que porque una persona no se lava el cabello está en depresión, Puede ser una pero una sintomatología. persona que siempre se arregla, siempre se limpia, siempre está aseada y de un momento a otro tiene un cambio de comportamiento y se le ve descuidado, se ve que ya la ropa ya huele mal porque no se cambia la ropa, o se ve desordenada su casa, o esos son signos de que hay una pérdida de energía vital.
y entonces se constituye en un síntoma de depresión. Pero no significa que alguien que no se lava el cabello está en depresión. Puede ser simplemente una falta de higiene. Falta de higiene. Hay personas que sencillamente no le dan mucha importancia a la higiene corporal. Eso sucede. Obviamente, es un problema de salud, pero no significa directamente que sea un problema de depresión. ¿Ok? No sé, Doris, si eso contestó a tu pregunta. Sí, muy interesante, hermano. Muchísimas gracias. ¿Y qué piensas de, está bueno que agreguemos un tema sobre la depresión en la serie? Perfecto. Yo creo que es muy importante porque hablando de, pues ahí la hermana Isabel sacó un poquito el tema del matrimonio, que creo que también es muy interesante. Y Mm, a veces cuando en la edad adulta llegan tantas responsabilidades, se enfrenta uno a cosas como educar hijos, que también la educación de los hijos te lleva a una cuestión de regresión de cómo me trataron mis padres y todo eso. O sea, te enfrentas a una cuestión psicológica que a veces es una te batalla. presión o te quita fuerzas y muchas veces dentro del matrimonio hay muchos casos de, y he visto amigas y todo que pierden, como usted lo dijo, pierden esa vitalidad o esa fuerza porque se encuentran o sea, en conflictos que no pueden resolver de Exacto. son de lo que están viviendo, lo que han pasado, las responsabilidades, los hijos, el peso, ¿no? De ser madre, de estar en el hogar, todo eso. Pero bueno, a mí la verdad me interesa muchísimo, sería muy bueno así poder aprender más y entender un poco más. Mm, efectivamente. Bueno, gracias, Doris. Norberto. Sí, yo solamente quisiera aportar algo cuando tocamos el tema de los matrimonios, Ujú. y es que el hogar cristiano tiene una sesión que habla de mantener vivo el hogar y mantener el noviazgo. Dice que no porque unas personas se casen, se descuidan y no mantienen el noviazgo vivo. Dice que se debe mantener ese noviazgo. O sea que Ujú. si antes se regalaban flores, se deben regalar flores, todo eso. Y me causó yo diría que me causó sorpresa una vez que estaba dando un estudio a una pareja y estábamos ahí hablando del hogar y me dijo el hombre del hogar me dijo, no, yo a mi mujer no le doy ya flores porque cambié las flores por pañales. Entonces me hizo reír Cambió las flores por porque pañales. eso, Triste. yo creo que no se debe perder esa armonía en el hogar, ese noviazgo. Y siempre se recomienda que se mantenga un noviazgo en el hogar, que eso no se debe perder. Entonces, como complemento a lo que han dicho de los hogares, quisiera Mm, decir de que hay que mantener viva esa relación, ¿no? exacto. Mm. Muchas mujeres empiezan a sufrir de trastorno dismórfico corporal después De de tener, casarse y de tener a los por hijos. la falta de atención del marido. Y después de tener a los Y hijos después de también. tener a los hijos, hay cambios físicos en la mujer bastante radicales en el cuerpo de la mujer y muchas mujeres pueden entrar en ese conflicto y por eso lo que dice Alberto es importante. Es muy, muy importante el apoyo emocional del marido, el afecto que le da a su esposa. Y por eso es que nosotros necesitamos aprender todos a tener una visión más elevada de las cosas, más elevadas de los demás y más elevada de nosotros mismos. No en el sentido de decir somos súper, súper, sino pensar en cosas más altas. Y la única forma de lograr eso es contemplando a Jesús. Muy bien. Gracias, Norberto. Bueno, amigos, hoy sí que nos fuimos de largo con el tema. Les agradecemos a todos. Gracias, Itamar, por habernos acompañado. Gracias a todos los que nos acompañaron en línea durante la grabación de este video. Gracias a ustedes por escucharnos y por la atención que prestan a estos temas. Les esperamos la próxima semana con un tema más de esta serie y seguramente vamos a hablar del tema de la depresión, que es un tema bastante importante y ya algunos de ustedes que nos siguen en línea nos han pedido este tema, entonces con mucho gusto lo vamos a agregar en la serie. En todo caso, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos la semana próxima. Bye.